Tenemos que regresar al tema que estábamos viendo sobre la casación de Keiko Fujimori. Han dicho desde la bancada de Fuerza Popular que van a hacer una denuncia internacional por el tema, ¿no? Por lo que ha pasado ayer. Apareció un audio del juez Castañeda con el ex juez Inostroza y el juez Castañeda también decidió inhibirse. Entonces se suspendió la audiencia de casación y por supuesto saltaron no solamente la abogada Juliana Loza de Keiko Fujimori, sino también los miembros de la bancada de Fuerza Popular y dijeron, Galarreta fue el primero que dijo sobre esta denuncia internacional. Para hablar de eso estamos con Fernando Ugaz Segarra, abogado penalista aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir, bienvenido. Buenos días, a sus órdenes. ¿Cómo sería esta denuncia internacional? ¿Existe la posibilidad? ¿Cómo así? Bueno, en realidad el sistema peruano que siempre ha querido reclamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas de corrupción, creo que no ha sido feliz nunca las pretensiones que desde el sistema anticorrupción en contra de Fujimori, todos los que hablaban con respecto a la obtención de los videos ilegalmente, allanamientos ilegales, excesos de detenciones, colocaciones de normas para que no salgan en libertad los que estaban detenidos, ministros, congresistas, etcétera. Todos los que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguno ha ganado ningún caso. Ya, salvo algunos pronunciamientos, etcétera, siempre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha escogido casos XXX para tratar de dictar alguna jurisprudencia o algún tema, pero de ninguna manera, digamos, a los que han ido a pretender algunas violaciones constitucionales y de convenios internacionales, la Corte Interamericana y la Comisión los ha respaldado. Más aún todavía cuando son justo los fujimoristas, no hablo de política, yo soy técnico, pero qué duda cabe que para la Comisión y la Corte esas cosas también evalúan. Sí, claro. Justo son los fujimoristas los que quisieron apartarse de la Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, y si lo llevamos al nivel macro, porque la interpretación, la que hace, por ejemplo, el señor Galarreta, algunos más, es que estamos perdiendo el sentido de la justicia. Y estaríamos hablando en todo caso de una persecución. Estaríamos perdiendo calidad del Estado de Derecho. Y que no es la justicia necesariamente la que se está aplicando. Y por supuesto ahí viene de manera personal, es verdad, algunas probables violaciones a los derechos humanos, pero en general parece que la exigencia es a un pronunciamiento respecto a lo que está pasando con el Estado. El Estado y la posibilidad de que se esté perdiendo su condición precisamente de Estado de Derecho. Esa argumentación podría ser mínimamente evaluada o por la Comisión, no creo que sea por la Corte, pero mínimamente por la Comisión. En realidad hay tres escenarios que yo veo claramente establecidos. Hay un primer escenario donde podríamos estar discutiendo el tema de la independencia y la autonomía de los poderes. Esto es Fiscalía y esto es Poder Judicial, en tanto y en cuanto hay muchísima información que es reservada, es privada, debe ser protegida por el sistema de justicia, pero que sin embargo esto primero se conoce muchas veces en los medios de comunicación y que antes de los imputados y antes de los investigados. Sí. Muchas veces los abogados se encuentran con resoluciones, audio, transcripciones y lo bajan de internet, lo bajan de los medios antes que del despacho judicial y fiscal. Ese es un primer escenario de discusión sobre la justicia paralela. Yo creo que ese es un tema súper interesante. Justicia paralela. Justicia paralela. ¿Por qué? ¿Por qué quiero abordar este primer escenario? Este primer escenario, porque muchas de las veces el sistema judicial hecho por jueces humanos que tratan de o deben ser independientes, ¿no? Que en otras latitudes, como en Norteamérica, se trata de colocarlos al jurado, por ejemplo, que no esté invadido de los medios de comunicación para que puedan resolver conforme se está desarrollando las audiencias y no conforme se están desarrollando los titulares, se ven imbuidos, ¿correcto?, por cómo es que debe ser una línea de decisión y esto pues influye. Entonces la justicia ya se está anticipando en los medios y cuando la persona ya es condenada, entre comillas en los medios, más aún cuando hay jueces y fiscales colocados en el banquillo, o sea, sus colegas están colocados en el banquillo. En esta justicia paralela la opinión pública termina siendo el juez, pues no es cierto. Definitivamente. No estoy diciendo que esto, o sea,
Lo que quiero decir es que material y fácticamente eso está sucediendo. Y que eso puede ser un elemento que si se articula de la mejor manera en un conjunto de argumentos, sí podría ser revisado por la comisión como un hecho que estaría perjudicando una administración de justicia correcta en un Estado de Derecho. Totalmente, porque estamos hablando de que la reserva de la información, las investigaciones que tienen que cumplirse con determinados rasgos, no se está llevando a cabo, sino que el Ministerio Público está siendo dotado de una serie de otros elementos para la lucha en la corrupción que pueden ser plausibles en un determinado momento, porque qué duda cabe, para luchar contra la corrupción de un sistema de justicia o de cualquier poder del Estado, solo pues el fiscal con todo el aparato, se habla de congresistas y una serie de cosas que tratan de coadyuvar a veces temas de corrupción. Qué duda cabe que la fiscalía también tiene que valerse de sus propios medios para luchar contra esta corrupción. Por eso digo que esto tiene algunos bemoles, simplemente para redondear la idea. Perfecto. Luego hay un segundo escenario que me parece útil e importante, que es el escenario de ya el mismo sistema de justicia. Estoy hablando de casos que pueden demorar 2 o 3 días en juicio, pueden ser amanecidas, pueden ser casos donde todos los días se tiene que ir a audiencia para decidir. Estoy hablando de casos como el doctor Carguancho, donde justo uno de los motivos por los cuales se estaba discutiendo sus temas de recusación era que su decisión de detención preliminar era aparentemente un copy y pega de la decisión fiscal. O sea, o el juez Carguancho es un superhéroe que puede estar en la audiencia todos los días de la semana hasta altas horas de la noche y a la vez estar haciendo su resolución, no se sabe cómo, y a la vez estar ordenando. Entonces la justicia dice, oye, hasta los errores ortográficos de la fiscalía tú lo estás teniendo en tu resolución. Esos otros temas. Otro elemento. Y el tercer elemento. Autonomía del Poder Judicial frente al fiscal, ¿correcto? Ese es un tema también que me parece que puede ser abordable en algún momento por parte de... Y el tercer elemento me parece que ya son propios del contenido mismo de la decisión de casación, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori. Porque se está hablando de temas exógenos. No sé si ustedes me permiten, este tema es el señor Castañeda, el juez que se ha inhibido, cosa que yo aplaudo que se haya inhibido, ¿correcto? Para tratar de dar fluidez al contenido, porque todos queremos ver el contenido casatorio, ¿no? Todos esos temas son exógenos, pero pocos se adentran al tema de fondo. ¿Cuáles son los temas de la casación? ¿Alguien lo ha comentado? ¿Alguien lo ha dicho? No, la abogada Keiko lo ha explicado, ¿no? Bueno. Los temas de casación son temas... Y también el fiscal, que le dio la razón a la hora de argumentar su posición. Ya, entonces ahí vayamos que hay dos subtemas. Primero, que el tema de la casación no está compaginado con la decisión del fiscal supremo Montesa. Esto es, lo que espera un litigante, lo que espera una autoridad judicial, es que el fiscal supremo responda a las pretensiones de la casación. Pero uno compara la pretensión de la casación y los argumentos del fiscal supremo. En verdad, yo he visto en los pronunciamientos del fiscal supremo que parece ser otro abogado de la señora Keiko. Con diferentes argumentos, distintos argumentos que los planteó por la casación. Es increíble. Pero los argumentos mediáticos, ¿ah? Porque yo, de los argumentos de Rodríguez Montesa, yo es lo que he escuchado de los abogados, incluso del esposo de Keiko Fujimori, decir a los medios de comunicación. Ok, yo he leído tanto la casación de Yuli Loza y he leído el dictamen del señor Rodríguez Montesa. Y entonces estamos frente a dos argumentaciones para lo mismo. Complementarias para lo mismo. Complementarias. Hubiese sido interesante de que el señor Rodríguez Montesa nos diga cuáles son los argumentos de la casación que son válidas y cuáles no son válidas. ¿Y por qué? Además? Pero no dar otros argumentos distintos de la casación. Pero vayamos al tema de fondo. ¿Qué es lo que dice la casación de la señora Yuli Loza? Que sí me parece que pueden ser algunos de ellos discutibles en algún escenario. Hay algunos que ya ha habido pronunciamiento. Por ejemplo, el tema de la grave sospecha que debe existir para el tema de la prisión preventiva. Ese tema de la grave sospecha ya ha sido decidido en casaciones anteriores. Por eso ya no podemos casar lo que ya ha habido opinión anteriormente. Segundo, por ejemplo, ya la Corte Suprema ha marcado una línea jurisprudencial en el caso Félix Moreno. Muy discutible, pero ya marcó una línea en ese sentido. ¿Cuál es? El que los colaboradores eficaces o postulantes de colaboradores eficaces, su dicho debe ser corroborado.
Esto como título, correcto, es totalmente admisible, pero va y quiere que se emita una doctrina jurisprudencial en tanto y en cuanto si se va a sostener una prisión preventiva a partir de dichos de colores eficaces, debe existir una especial motivación. Y lo que se nos dice en la casación es que en la audiencia del doctor Carguancho y en la resolución de la sala ha habido unos elementos de prueba, testigos reservados que salieron en plena audiencia. O sea, uno va para desarrollar una temática en una audiencia de 5 puntos, 7 puntos, y en plena audiencia aparecen 3 puntos más. Uno de esos puntos es un testigo reservado. Exacto. Y un colaborador eficaz, que Sin corroborar. algunos dicen que es el congresista tal o cual, etcétera. Entonces, ese tema de discusión es súper interesante, porque lo que dice la defensa es, oye, quiere decir que si el juzgador decide en ese momento por esos nuevos elementos que yo recién me estoy enterando, quiere decir que en su petición inicial no tenía elementos. Y entonces la sala envía de integración los hechos suyos y sobre eso ha fundado la prisión. Ese tema de la llamada, en teoría, prueba sorpresa, no controlada por la contraparte, debe haber alguna forma compensatoria, porque en un testigo reservado y un colaborador eficaz, la defensa no puede estar para contrainterrogarlo. Lo más fuerte de la defensa. Eso sería lo más fuerte y desde mi perspectiva merecería algún pronunciamiento de la Corte Suprema para dejar sangrado esto. Algunos colegas tuyos han dicho lo siguiente: quizá no haya pronunciamiento, sino que la sala o el colegiado defina que como está pidiendo casi una especie de allanamiento, se dé por retirado el pedido de prisión preventiva, que es lo que se viene discutiendo desde la primera instancia, pasando luego por segunda instancia y ahora llegando a casación. Y entonces simplemente dándose como por retirado el pedido de prisión preventiva, simplemente se queden ahí con el tema de que ya no haya prisión preventiva. ¿Esto cabe o hay necesidad de un pronunciamiento sobre el tema o los temas de fondo sobre la casación que usted ha señalado? Bueno, yo espero que eso no suceda. ¿Pero puede ocurrir? Sí, que claro que puede ocurrir. Okay. Puede ocurrir. Es normal que en casos donde se decide en la Suprema, a veces el fiscal supremo no vaya. Pero en casos como la casación, como una casación, donde debe haber algún nivel de debate, o un fiscal supremo debe decir por qué razón debe ser casable tal tema, porque se puede comprar los argumentos de la defensa, y le parece que para el Estado de Derecho y para la defensa del principio de legalidad y constitucional debe emitir la Corte Suprema determinado pronunciamiento, me parece dable que se lleve a cabo un sustento argumentativo público, por eso que una audiencia pública para una casación, para que se emita una decisión. Ahora, otra cosa, ¿por qué nos hemos metido en el lío de la casación de Keiko, que además viene a otros líos vinculados al tema central de prisión preventiva, si tenemos pasado mañana, tras pasado mañana, el pleno jurisdiccional que va a definir y uniformizar criterios? Bueno, o sea, digamos, no era, que debería no era, de hacerlo, todavía no lo sabemos. Lo va a tener que hacer porque para eso están convocando, entre otras cosas. ¿Sí? Porque el gran debate es, no, que Carguancho está excedido, no, que no puede haber acá, o sea, el tema de prisión preventiva, las condiciones, los conceptos, los requisitos están en debate. Y este pleno jurisdiccional va a definir el criterio uniformizar. ¿Por qué no hemos esperado eso? Y aplicar el asunto de manera, digamos, como con más contundencia. Bueno, en realidad sí sería lo más aconsejable esperar el pleno, ¿correcto? Para que trate de ordenarse algunos temas, algunas ideas. Volvemos al tema Montesa. ¿Qué es lo que dice el dictamen del doctor Montesa? Dice que para él, desde su lectura de las casaciones de la Corte Suprema, solamente debería haber prisión cuando estamos en acusación y en juicio oral. Es verdad. Esa interpretación, que a mí me parece absolutamente... Es la primera vez en mi vida que leo un argumento de estos. A propósito de la lectura en la casación, me han hecho ver que es posible esa lectura. Porque la norma dice claramente que cuando se inicia la formalización de investigación preparatoria puede haber el requerimiento de prisión, como que en la práctica todos los días hay. Sí. Todos los que están presos sumados, los que han estado presos, etcétera, han sido antes de casación y antes de juicio. Pero bajo esos argumentos quiere liberarse la señora Keiko. A mí me parece que son argumentos que no hay nada que aclarar porque está todo claro. Pero es posible que las mismas casaciones que hayan querido aclarar las cosas lo hayan empeorado en la aclaración. De tal manera que uniformizar algunos criterios en el plenario es útil. Hay otros que dicen, ¿por qué mejor no esperamos, como esto está caldeado,
¿Por qué Ajá. no esperamos que el Tribunal Constitucional también se pronuncie? Y el Tribunal Constitucional dirá lo mismo. Oye, no me dice este muerto, tú decídelo, Porque ¿no? ya decidió gran parte en el tema Ollantumal de la Definitivamente. Otro tema, chiquito, nomás para terminar. En el caso de Luis Castañeda Locio, el fiscal pidió 36 meses, se le ha dado 18 meses de impedimento de salida del país. ¿Se pudo pedir prisión preventiva? Definitivamente, ¿no? Tal como están las cosas, Ajá. los fiscales en muchos otros casos, ¿correcto? Similares. Totalmente, ¿no? Ha solicitado mayores medidas incluso. eso es lo que no se entiende. Mayores medidas. Más restricciones. Definitivamente, porque no estamos hablando de solamente o prisión preventiva o impedimento de salida. Por ejemplo, estamos hablando de temas como incomunicación con los coimputados, no contactarse con ningún testigo, Arresto venir domiciliario. restricciones, etcétera, una serie de temas adicionales, ¿no? Acá, en este caso, me parece que lo más resaltante incluso es algo que no sé si los medios lo están tomando con verdadera dimensión. Es el impedimento de salida del país del señor Luna Gálvez, es congresista de la República. Hay que recordar que el señor Luna Gálvez está siendo mencionado por los consejeros, por las investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, como que viniera a ser el dueño del Consejo Nacional de la Magistratura, y ese tema aún es todo un tema que aún se está abriendo la puerta. Pero no solo para ver Consejo Nacional de la Magistratura, también OMPE. Y en OMPE está el asunto de su irregular inscripción de su partido. de Cabaza, ¿no? Del señor Bruno Cabaza. ¿no? Definitivamente. Y el asunto de cómo puede ser, mira, ¿puedes creer que Telesub le haya pagado por derechos de autor a un consejero 900,000 soles? O sea, ni Mario Vargas Llosa. Y a otro consejero del ex CNM 300,000 y luego le haya comprado la casa, entre comillas, a la mamá, sobrevalorando el precio del metro cuadrado comercial de ese distrito bastante por encima del Bueno, 50%. y ahí está todo lo que le ha Esto es llegado a gravísimo. Castañeda desde La ahí, tesis fiscal es que todos estos eran pues una especie de coimas, Claro. correcto, Claro. encubiertas, Claro, es la para tesis lograr fiscal. tener pues a todo el Consejo, parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y pueda hacer pues el servicio a sus intereses, ¿no? Correcto, muy bien. Muy amable, doctor Ugaz. Ha sido usted muy gentil por explicarnos su punto Muy de vista. agradecido, Muchas gracias. muy buenos Gracias. días.